Información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, a ver, ya ustedes van a notar en este programa y algunos que nos van quedando el resumen de este año 2020, los temas que se van a tratar ya en la próxima semana y por supuesto lo que tiene que ver con la fórmula previsional, qué va a ocurrir con las PASO, dos relacionados con las vacunas. Bueno, temas que por supuesto los vamos a charlar aquí con Débora. Hola Débora. ¿Cómo le va? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Qué oriental que estás hoy, ¿eh? Qué oriental. Hola, ¿qué tal Jazmín? Muy Hola. buenas noches. Jazmín rojo, el rojo está Rojo muy bien. furioso. Sí, ahí está, muy bien. Bueno, imagino que dentro del resumen, ahora con el último aliento, todo lo relacionado con la fórmula previsional, ¿no? Sí, ese es como el tema clave para el gobierno, sobre todo, que queda pendiente y que ya el lunes se va a empezar a debatir con la esperanza de que el 29 se vote en el recinto, que es esto que hablábamos en paralelo a cuando se esté votando el aborto en el Senado, y que se dé luz verde. Todavía el gobierno... 29 es eso. Claro. El 29. Pero el lunes ya arrancan con funcionarias de la ANSES, funcionarias que van a venir a exponer sobre el tema de la fórmula previsional y se va a tener que sacar dictamen, ¿no? Que ese va a ser un momento también clave de fuego para el gobierno con esto de si tiene los votos para aprobarla en el recinto porque está ajustado. Reforma que, hablando de la fórmula, que sí se aprobó en el Senado, tiene que ver atados al salario y atados a la recaudación. A la recaudación, así es. A diferencia de la fórmula que funcionó hasta el año pasado, no contempla la inflación, que por ese motivo, Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo. Y en los últimos días también se conoció que 5 diputados del interbloque federal, ese bloque que responde a la Baña, también votarán en contra. Así que, como decía Jazmín, va a estar más que ajustado. Y bueno, también la izquierda tampoco acompañará, así que va a ser voto a voto. Falta que definan los 4 cordobeses. Esto de que se trata, a ver, por un lado en Senado, por otro lado acá, temas fuertes, ¿tiene un sentido o cayó esa fecha porque sí? Y bueno, tenemos los feriados, las fiestas, todo. Entonces, la agenda es acotada. De hecho, esta semana, lunes y martes, empieza a tratarse en comisión la fórmula jubilatoria. Y hay algunos diputados que están pidiendo que el martes, el 23 cae martes, miércoles 23, ahí está, no me cerraban, que ese día no sea el tratamiento en comisión porque es presencial. ¿Y qué pasa? Muchos de los diputados son del interior. Tienen que ir a sus provincias, pasar las fiestas y después volver a viajar aquí. Así que están viendo si se pueden ajustar las fechas, pero el calendario está muy ajustado. Sí, muy ajustado. ¿Y qué crees que va a pasar ya el lunes en cuanto a esta discusión? ¿Va a ser apretadita también? Yo creo que el lunes, al ser informativa, va a ser tranquila. Hay que ver después cuando llegue el turno de entre los diputados a hablarse entre ellos. Me parece que en la informativa van a escuchar, van a hacer preguntas, seguramente van a hablar del tema de la inflación y de lo que más preocupa en la fórmula. La actividad económica del próximo año. De la actividad económica, claro, porque es lo que todos dicen, esa fórmula es muy buena si el país crece. Si la economía no crece, que es lo que está ocurriendo, o sea, ahora no está ocurriendo creciendo. Ahora, Jazmín, pero ya no solo el oficialismo, sino el sector privado y algún opositor estiman también. Que va a crecer. Marzo, abril, que es cuando se va a comenzar a aplicar esta fórmula, va a haber un rebote en la economía en general. Hay que ver qué pasa con el coronavirus, porque hoy estamos ante una ola que está creciendo de casos en días nada más, pasó de 3.000, 5.000, 7.000 otra vez, es una locura. Entonces hay que ver si pasa como en Europa, que ya no es la segunda ola y nos hacen guardarnos otra vez, o sea, cierran otra vez algunos No vayas lugares. tan lejos, fíjate lo que ocurrió en Brasil. Bucios, a todo el mundo se va de bucios, cerraron los hoteles, cerraron Uruguay hasta el 10 de enero, la calle Pou no permite el ingreso de... y a eso hay que sumarle con toda la gente que tiene las vacaciones previstas, que ya otra vez la agencia de viaje en el medio? ¿Vos decís acá? Sí, acá está todo en marcha, viajar. La gente está saliendo, la gente no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero tenés razón que eso, volviendo al tema la economía, crecimiento, etcétera, no sabemos qué puede ocurrir. Y el tema inflación, que allá aumentó la nafta, se prevé que la inflación no va a ser del 29% como establece el presupuesto 2021, se van a empezar a sacar los subsidios a las tarifas. No, pero pará porque ahí, viste que se prorrogó
pisar las tarifas, lo prorrogaron unos meses. Unos meses, pero van ganando tiempo, digamos, pero ¿no? Hablando ya del año que viene en su totalidad, si tenés un parate económico, inflación, no crece la economía, van a salir perdiendo los jubilados. Por eso algo que plantea el bloque labanista es que se garantice un piso que esté atado a la canasta básica. Entonces, si la inflación es tal, que vaya acompañando eso para que no pierdan poder adquisitivo. Bueno, esta va a ser la discusión, así, similar, parecida a esta, con más datos, con más información, seguramente. El tema es que no pierda el jubilado, ¿no? Claro, esa es la pregunta que todos se hacen y que quieren dejar alguna garantía de que en caso de que pierda, haya garantía de que no pierda. Bueno, ayer hablábamos con gente del oficialismo y decía, no, nada de piso ni nada. ¿Viste? Decir, bueno, asegurar un piso, no, de ninguna... Eso lo que ya fue aprobado... No recuerdo qué diputado nos contaba eso. El proyecto de ley que llegó al Senado, que recibió modificaciones por parte del bloque oficialista a pedido de Cristina Kirchner, no contempla el piso. Y no es muy poco probable que se le hagan modificaciones al texto, salvo que no lleguen con los votos. Por eso hay algunos diputados que hasta último momento no vamos a saber su postura o que quizás... Si se contempla alguno de estos pedidos, se modifica, volverá al Senado y ahí se convertirá en ley. Este es uno de los temas. El otro tiene que ver con las PASO sí, las PASO no. Ya no tan fuerte como este tema, me parece, ¿no? Ese no todavía hay mucho tiempo. no arrancó. No arrancó. El del previsional, necesitan que arranque, porque para el enero tiene que estar, estamos a... 18 de diciembre, ya estoy perdida con las fechas. Mira y todo. Pero quería chequear en qué día estamos. Pero la realidad es que queda muy poco tiempo. Claro. Para las PASO también queda poco tiempo si consideramos que el año que viene ya son las elecciones. Claro. Pero para este mes no está ni convocada qué comisión, nada. Con lo cual el debate bueno, está... a algunos les conviene ganar tiempo, otros dicen, no, vamos a discutirla. Bueno, y como hablábamos el otro día... Depende de quién, hay conveniencias también. Como hablábamos el otro día, los oficialistas suelen ser los que prefieren suspender las PASO. Y por otro lado es un tema transversal, que no tiene que ver tanto como jubilación, que Juntos por el Cambio está en contra, sino que dentro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, hay gente que está a favor de la suspensión y otros no. Entonces es más difícil articular el debate también. Tenemos al diputado Lucas Godoy en línea. ¿Qué tal, Lucas? Eduardo Serenellini. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias, Lucas, muy bien. ¿Paso sí, paso no? ¿Ya arrancó o todavía está ahí más acá en Diputados TV que la discusión entre ustedes? Bueno, tengo entendido que hay un proyecto presentado, si no me equivoco, y además hubo manifestaciones de distintos gobernadores sobre la necesidad de suspender las PASO. Muchas provincias la han suspendido. Salta, por ejemplo, es una de ellas. Yo creo que, desde mi punto de vista, es pertinente la suspensión y además la unificación. Suele suceder que las provincias desdoblan las elecciones. Es el caso también de la decisión del gobierno de esta provincia, lo que me parece que no ayuda. A ver, si se van a suspender las PASO, también debiesen unificarse las elecciones, porque eso evita también la doble convocatoria a un comicio, con lo que eso significa. No solamente lo que tiene que ver con gastos, porque yo no soy que reniega nunca por lo que tiene que ver con los recursos para las elecciones, tiene que ver con inversión, tiene que ver con democracia, tiene que ver con ese acto por antonomasia democrático en una sociedad, que es ir a elegir a sus representantes. Pero claramente estamos en un momento excepcional a raíz de esta pandemia que puso el mundo patas arriba, y si se decide suspender la PASO en una provincia, me parece que también debiese decidirse unificar las elecciones para que vayan una sola vez, y sobre todo más alejado en el tiempo, cuando ya empiece a desarrollarse un proceso de vacunación, etcétera, tanto las elecciones nacionales como las provinciales, porque además cuando desdoblan, en general las elecciones provinciales son anteriores. Claro. Y no suelen ser una semana antes, sino 1 o 2 meses antes. Entonces me parece que tendría que ser el camino en términos excepcionales el año que viene. Y apareció el tema boleta única también, ¿no? Es decir, bueno, a ver, vamos... Hasta por el tema sanitario se habla, porque dicen, así no tenés tantos fiscales, necesidad de tanto control, es tanto movimiento de gente.
Sí, sí. Nosotros en Salta tenemos la boleta única electrónica, que yo antes de ser diputado nacional la asumí el año pasado a fin de año, en el 2019. Previamente fui diputado provincial 2 periodos. Nosotros, a mitad del año pasado, luego de las elecciones, dimos media sanción en la Cámara de Diputados, no pasó en el Senado, pero en la Cámara de Diputados para la eliminación de la boleta única electrónica por varios aspectos, pensando que la boleta única papel era un paso superador, aun cuando tiene sus virtudes y sus falencias. Una de ellas, desde mi punto de vista, tiene que ver con que no representa una propuesta y un proyecto político unificado, sino que se eligen candidaturas individuales. Y esto debilita, desde mi perspectiva, los partidos políticos y los posicionamientos políticos, espacios básicamente, que se presentan desde una plataforma. Al elegirse individualmente, bueno, eso medio que queda de lado. Pero sí es superador a esta boleta única electrónica, porque por lo menos nosotros tenemos, que ha quedado, le podría decir, un poco desfasada, quizás hasta vetusta. Es una tecnología del año 2009 y estamos en el año 2020. Es una pantalla chica, no permite muchas candidaturas, es decir, se tiene que sujetar todo el proceso electoral a la tecnología desarrollada, al software y al hardware desarrollado por esta empresa, ni hablar del costo, porque el costo es por lo menos 3 veces superior a una boleta papel, por ejemplo. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? En caso de que se suspendan las PASO, ¿qué se haría con ese dinero que ya está establecido en el presupuesto que se destine para las primarias? ¿En qué se podría destinar? ¿Cómo se establece hacia dónde se redirigen esos fondos? No sé si se contempla eso en el proyecto, no está en principio. No, bueno, pero lo que pasa es que justamente lo que tiene que ver con transferencias de partidas, lo que tiene que ver con las decisiones de quienes administran el presupuesto, en el caso de la Nación, el jefe de gabinete, justamente surge a raíz de esta situación, ¿no? Los presupuestos son una hoja de ruta bien marcada, no se pueden mover mucho los gobiernos en la implementación luego de aprobados. No es que se apruebe un presupuesto y es una hoja en blanco que pueden hacer lo que quieran. Hay recursos y hay gastos que se determinan. Lo que pasa es que sí debe haber mecanismos flexibles de transferencias o redeterminación de partidas, siempre con la publicidad necesaria, la comunicación, etcétera, justamente para estas cosas. Miren lo que sucedió en este año de pandemia. ¿Quién podía imaginarlo? Entonces, estas herramientas que brindan los presupuestos sirven para las redeterminaciones. En el actual año fueron mayormente destinadas a recursos para el ámbito de salud y para el ámbito social. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería preguntar este tema de las PASO. ¿Quién tiene la decisión final? ¿Se está esperando, el oficialismo está esperando para ver si avanza con la comisión o con el debate alguna señal de parte del gobierno de Alberto Fernández? Porque el proyecto está presentado, obviamente sabemos que los gobernadores lo quieren sin duda, ¿no? El gobernador de Salta incluso también. Pero ¿se está esperando algún guiño del Ejecutivo para ver si lo tratan? Sí, lo escuché al gobernador de San Juan, también el gobernador de Salta se manifestó, no recuerdo si el de Jujuy, varios gobernadores se manifestaron al respecto. Me parece que es una discusión que debe darse en todo el ámbito político, porque finalmente las PASO en su momento cuando se sancionaron funcionaron justamente para eso, para lograr una participación pública en lo que tiene que ver con la decisión de quiénes son los candidatos en los distintos partidos, como para que no se elijan de manera unilateral en una mesa chica quienes van a representar a los distintos partidos. Entonces, venía con esa intención. Creo yo que la suspensión excepcional, porque tengo entendido que todos los que la pidieron no pidieron su eliminación absoluta, sino su suspensión excepcional para el año que viene, y me parece que la discusión también tiene que brindarse en ese marco, con todas las fuerzas políticas, del oficialismo, de la oposición, tanto en términos nacionales como en los ámbitos provinciales. No digo tampoco que haya que hacer un plebiscito para esto, si no sería absurdo, pero sí me parece que consultas a los distintos espacios para cambiar las reglas, porque finalmente lo que se está haciendo es cambiar las reglas electorales y en este sentido, bueno, se deben tomar las decisiones en base a consensos generalizados
nunca unánimes, pero sí con mayorías que pretendan ir para cierto lugar. Entonces me parece que por ahí viene la mano. Yo no tengo conocimiento que el gobierno nacional impulse esta instancia. Sí hay distintos sectores que responden o que están en el marco del Frente de Todos y también otros sectores de la oposición que pretenden la suspensión. Ahora, mucho más acá y tal vez más, no digo más importante porque todo es importante, pero el tema jubilado no deja de ser un tema a discutir a fondo y el tema en cuanto a la fórmula. ¿Por qué corren el hecho de estar atados a la inflación? Cuando uno imagina sentido común, digo, bueno, la inflación sube todo, que acompaña al jubilado, si se mantiene, se mantiene, si baja, baja. ¿Por qué no tocan el tema inflación en la fórmula? Se han dado una serie de reuniones en esta comisión bicameral para determinar finalmente el proyecto de movilidad jubilatoria. Lo que sucedió en los últimos años en la Argentina, a raíz del cambio a partir del 2017, si no me equivoco, es que los jubilados y las jubiladas perdieron el poder adquisitivo de sus ingresos en alrededor del 15%. Y no solo eso, porque pareciera que solamente hablamos de la cuestión de la fórmula de actualización donde perdieron los jubilados, sino también que fueron perjudicados con otras medidas. Desde un aumento exorbitante en las tarifas de los servicios a partir de su dolarización, que significaba algo privativo para los jubilados y jubiladas, o la eliminación de programas de provisión de medicamentos gratuitos, por ejemplo. Y esto también perjudicó mucho, ni hablar la inflación, de un 55% en el año 2019, perjudicó mucho ese poder adquisitivo. Y se apuesta a retomar a una fórmula probada, que fue beneficiosa para jubilados y jubiladas, que además es ponderada por los especialistas y que tiene en cuenta la evolución del salario de los trabajadores en actividad, que a su vez, en el marco de paritarias, en el marco de distintos acuerdos salariales, también toma para resolverlo los índices inflacionarios o de aumento de precios. Es decir, que en definitiva lo que se busca es que la relación pasivos con activos esté atada, y a mí me parece que al haber funcionado y retomar nuevamente esa fórmula va a ser beneficioso para los jubilados. Y otra cosa, retomar también distintos programas que fueron beneficiosos. Suspensión de los aumentos tarifarios, volver a implementar programas de distribución de medicamentos gratuitos, suspensión del pago de distintos préstamos que fueron sacando con la ANSES, porque esos préstamos se tomaban justamente para pagar los medicamentos o para pagar los servicios. Entonces, todo ese combo generó enormes perjuicios para los jubilados, y la idea es volver a generar mecanismos para beneficiarlos. Pero si el año que viene se repite un escenario similar a en el que los aumentos salariales fueron por debajo de la inflación, y a eso se le suma que el gobierno va a empezar a quitar los subsidios a las tarifas, ahí el año que viene los jubilados perderían poder adquisitivo con esta fórmula. Nosotros estamos seguros que no van a perder el poder adquisitivo como no han perdido durante este año. ¿Por qué? Volvemos. No se puede tomar... No se puede hacer un análisis inductivo de este año, ¿no? Es un análisis de que si sucedió este año va a suceder siempre, porque este año verdaderamente fue excepcional en todo sentido. Pérdida de trabajo, caída del PBI en la Argentina, pero en el mundo. No estamos exentos de lo que ha sucedido, o la Argentina no es la excepción, sino que ha sido generalizado el asunto, porque la economía se dio un porrazo a partir de este virus que paralizó a la humanidad. Entonces este año me parece que debe ser tomado como lo que es, un año extraordinario, excepcional, que ojalá no vuelva a repetirse a raíz de una situación que no la podés manejar ni la podés yo me dominar, refería al caso de la inflación. No tomo las demás variables porque obviamente fue un año atípico, pero en el tema inflación, si tomamos cuánto aumentan los salarios y cuánto fue la inflación, y a eso se le suma la quita de subsidios, sería perjudicial. Por eso lo que yo digo es que nosotros, este año no puede tomarse en ese sentido, donde además el Estado recurrió para el sostenimiento de los empleos
a los ATP, distribuyendo enorme cantidad de recursos de todos los argentinos y argentinas para el sostenimiento del trabajo privado, para que las empresas no cierren y para el beneficio de los trabajadores. La fórmula, insisto, implementada a partir del año 2009, funcionó. Funcionó porque fue creciendo y fue aumentando el poder adquisitivo de los jubilados, atándolo a lo que es a la evolución de los salarios, RIPTES, etcétera, y nosotros estamos completamente seguros que va a suceder. Cuando este año, a raíz de esto, se suspendió la fórmula implementada por el macrismo, el gobierno nacional, mediante decreto, fue determinando los aumentos donde no perdieron con la inflación los jubilados y las jubiladas. Y no solo eso, sino que hubo bonos extraordinarios para lo de la mínima, que es el enorme universo, un gran porcentaje, la suspensión de las tarifas y nuevamente lo que les decía hace rato, la recomposición de programas de medicamentos. Diputado, en ese sentido, digo, ¿va a haber algún tipo de compromiso del Ejecutivo entonces si no se incorpora una cláusula gatillo, si se quiere, o una garantía en caso de que sí haya inflación porque ocurra? La idea es que las jubilaciones no pierdan con la inflación, y no solo eso, sino que sean sustentables, porque lo que plantea el gobierno siempre es en defensa de los jubilados y las jubiladas. Esto está, bueno, para nosotros, y creo que para la mayoría de los argentinos está absolutamente claro. Cuando mayor beneficio se le ha otorgado en cuanto a moratorias, en cuanto a inclusión a muchísimas personas que no tenían los aportes porque no fueron cuidadas por el Estado a raíz del trabajo en negro, el trabajo informal. Hoy tenemos un universo que está amparado por el sistema previsional argentino de los más altos del mundo. Y lo que se va a hacer también con los jubilados y las jubiladas es sostener el poder adquisitivo, que no pierdan y que estén atados, insisto, a la variable salarial, pero que no pierdan, por supuesto. Bueno, se está analizando que para el próximo año todos vamos a hacer fuerza para que sea así, un rebote en la economía. Marzo, abril, incluso del sector privado, industriales y algún profesional de la economía que dice sí o sí venimos de tan abajo por distintos motivos que el año que viene, 2021, la economía va a mejorar. Ahí la fórmula funcionaría, Lucas. Esto pareciera ser un análisis también un poco unánime de los distintos analistas, valga la redundancia, económicos. Porque claro, la caída fue de 10-12 puntos a nivel Argentina y a nivel promedio mundial también. Lo que va a pasar es que va a empezar a crecer. Si vos estuviste parado durante varios meses a raíz de una pandemia para cuidar la salud de argentinos y argentinas, se puso en pausa un país, no solo Argentina, todo el mundo, bueno, claramente la economía caía. Por eso se salieron o se buscó contener mediante otros mecanismos. Pero no tengo duda que ese rebote va a generar un crecimiento. De hecho, ya se está viendo en la industria automotriz, en lo que tiene que ver con la construcción, que está creciendo muchísimo, en lo que tiene que ver con chapas, bueno, todo el ámbito económico, el sistema o el sector económico que involucra a la construcción, ya se está viendo ese crecimiento. El turismo, nuevamente, si se resuelve la situación de distanciamiento, el turismo va a volver a repuntar, es decir, todo una economía que va a poderse andar nuevamente y eso va a significar un crecimiento indefectiblemente. Bueno. Gracias, diputado Godoy, muy amable por el tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Claro, mucho depende de lo que ocurra con la economía, ¿no? Va a ser clave porque está atada a eso. Es clave. Todo está atado, ¿viste? Y la economía en Argentina es más fácil, creo, adivinar. Pero entiendo lo que plantea Débora en cuanto a ver qué pasa con la inflación. Sí. Ahí es donde, digo, escuchando a unos y a otros, digo, si lo atás al salario, bueno, se supone que en paritarias los salarios ya discutieron actualización por la situación inflacionaria. Sí. Entonces, si vas atado a eso, ahora también hay que entender que tenemos cada vez menos asalariados formales. Eso iba a decir, que nunca va a ser son los que aportan, ¿no?
Tal cual, el sistema previsional nunca va a ser sustentable si tenés el 50% de los trabajadores en la informalidad. Eso vos decís para que hay empezar. que hacer un trabajo más general cada para vez que llegar lo a esto. preguntamos, por ahí se toma mucho el tema de, cuando planteamos de bajar las cargas impositivas, se dice que no hay ningún plan, por lo menos por ahora, ningún proyecto para fomentar y la el reforma blanqueo del tributaria que va a personal. venir y va otra vez a, digamos, afectar a este mismo 50%, ¿no? Si se incrementan impuestos o lo que sea, va a seguir todo sobre ese mismo 50%. ¿Qué dice la reforma tributaria? Eso ya está y bueno, 2021 y... No del todo. Se espera que pueda en algún momento ingresar. Pero más para en todo caso habría que, es como las PASO, habría que sumarlas al temario de extraordinarias que en lo que mandó Alberto Fernández no está. Por eso yo le preguntaba un poco al legislador que esperan para arrancar. Y si no arrancan ahora en diciembre, en lo que queda, que ya estamos, sí o sí se necesita que al tratarse de extraordinarias lo presente, digamos, Alberto Fernández lo pida tratar a través de un decreto o ampliación de decreto. Contame, Débora, ¿qué pasó con el tema vacuna del ministro de Salud? Bueno, ¿qué está pasando? Las declaraciones de Putin el día de ayer que dijo que él no se había dado la vacuna que se está desarrollando en su país y que es justamente con la que la Argentina tiene un convenio y se está hablando... Que por ahora mayores de 60 años no. Exactamente. Putin dijo, yo no me la di porque no se recomienda a las personas mayores de 60 años. Justo días antes, el presidente Alberto Fernández había dicho que los primeros en ser vacunados iban a ser los mayores de 60 años. Entonces la duda era... el ministro, etcétera. Bueno, hoy hicimos un conteo de los funcionarios que no se podrían dar la vacuna, entre ellos Cristina Kirchner, Alberto Fernández de Kirchner, bueno, son muchísimos los que no se podrían dar la vacuna. Entonces, a raíz de esto, surgió el interrogante de, ¿sabía el gobierno que por lo menos hasta ahora el grupo de riesgo no podría darse la vacuna? Bueno, entonces lo que hicieron un par de diputados de Juntos por el Cambio, Cornejo y Negri, los dos radicales, pidieron al ministro de Salud que venga aquí al recinto a exponer, a dar explicaciones sobre todo lo que tiene que ver con la compra de vacunas, todo el tema de ¿Nunca vino el ministro acá a hablar sobre el tema COVID? Vino en unos inicios a dar informativas. Sí. Claro, cuando se instauró pero el tema de comprar vacunas, eso... pero se discutió el tema de los contratos acá, yo recuerdo. La ley. Exacto, la ley, que para ver bajo qué paraguas judicial. Que Estados Unidos, etcétera. Pero jamás vino, y la verdad es que se lo ha planteado que venga aquí al Congreso en varias oportunidades, una comisión informativa, no vino. Ha venido a hablar sobre el proyecto por la legalización del aborto y en esa oportunidad también se le reprochó que en medio de un proceso que ya viene generando marchas y contramarchas por parte del gobierno, se le pidió una vez más que venga. Y a eso se le suma que el diputado José Cano, junto con una serie de diputados, directamente van a pedirle un juicio político al ministro de Salud. Que bueno, eso para que prospere. Y a ver, a partir de esa conferencia, ¿hubo respuesta por parte del ministro? Bueno, no, del ministro no. ¿O del gobierno? Pero es interesante, hablando dentro del ámbito legislativo, quien salió un poco a responder a estos legisladores de la oposición es el legislador Pablo Yedlin, que acá, permiso... médico y que estuvo muy a cargo de la ley esta referente a las vacunas, que justamente buscaba darle un marco legal para seguridad en algún punto de los laboratorios y que no hubiera problemas en la distribución. Y lo que Pablo Yedlin dijo, por arrancar te empiezo por el final porque es un poco fuerte, dice que el pedido de juicio político de la oposición que cuando fue al gobierno dejó a Argentina sin vacunas de calendario no parece razonables y suenan a canalladas. Y lo que él dice, habla del tema de Pfizer por un lado y el tema de las vacunas rusas. Vos sabés que habló aquí en el canal. Pablo Yedlin. ¿Lo querés escucharlo? Sí, claro. Si queda algo fuera de lo que vos tenés ahí, sí. Lo charlamos. A ver qué decía el diputado. Esta semana los argentinos nos enfrentamos con dos problemas con vacunas. Una es el tema de Pfizer y el otro el tema de la vacuna rusa. El tema de Pfizer, en realidad, llamativamente, cuando a Pfizer le cae la producción, dicho por ellos, a la mitad de lo que creían que iban a poder producir de vacunas, de pronto el contrato que iban a firmar con Argentina empieza a tener algunas objeciones mínimas, que tiene que firmar el presidente, que si las indemnizaciones son por negligencia, a nosotros nos parece que sí, nos parece que no, que la verdad es que esta cantidad de dosis que ustedes van a comprar no es la suficiente. Bueno, detalles. Y en definitiva lo que estaba pasando, a mi manera de ver, pero eso lo tendrá que explicar Pfizer algún día,
laboratorio que por otro lado trabaja en la Argentina, ha hecho el estudio clínico en la Argentina, vende muchísimos remedios en la Argentina, porque ese convenio no ha sido, digamos, honrado con la firma de un contrato. Digamos, era un convenio de palabra, pero había cierto arreglo. Eso lo aclarará Pfizer en su momento con el Ministerio de Salud. No es un tema que yo pueda dar porque nunca llegó a mis manos. Que sí llegaron los otros contratos, porque la ley lo prevé así, que todos los contratos que el Ministerio va firmando van llegando a las comisiones de salud de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Me llegó el de AstraZeneca, me llegó el de Rusia, pero el de Pfizer no llegó nunca. Conclusión, mi opinión de esto es que a Pfizer no le alcanzan las dosis y ha decidido venderle al que ellos quieren y están en su derecho de hacerlo. Bueno, yo recuerdo que dijo el ministro de Salud que habían pedido con alguna pretensión desde Pfizer que él no iba a responder y que es más, querían que firme el presidente, no el ministro Ginés. Lo que plantean desde la oposición. Pfizer, ¿no? Que después terminó vendiendo a Chile, claro, etcétera. eso es lo que plantea la oposición. ¿Por qué países, incluso de la región, llegaron a un acuerdo con el laboratorio y la Argentina no Bueno, quieren? hay un tema de dinero también. Bueno. No paga todo, cada país no paga lo mismo la misma vacuna. No, claro que no. O sea, de acuerdo a la disponibilidad, por la cara te van cobrando. Seguramente. Es que, sí, no es que es un precio. Karina Banfi está en línea. ¿Qué tal, diputada? Eduardo Serenellini y un lindo equipo. ¿Qué tal? Bueno, ahí vamos a tratar de conectarnos. Sí, y es interesante. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Nos escuchamos, Karina? Ahí sí. Ahí está. Está muteada, me parece. A ver, diputada, porque no la escuchamos. A ver. Sí, ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya que estábamos charlando el tema vacuna, la escuchamos a ustedes, a ver todo este tema en relación al ministro de Salud, lo que ha ocurrido con Rusia, por qué Pfizer no. Bueno, eso lo tiene que responder el gobierno. La verdad, recién escuchando a mi compañero de bancada, Jetlin, me parece poco serio decir que una empresa por la cara o porque en realidad no te quiere vender, en realidad elige a otros. A mí me parece que uno hace negocios desde la actividad privada, incluso de la pública, en función a la responsabilidad y a la seriedad que uno puede tener en el momento de las contrataciones. Y acá lo que tiene que explicar, yo hice un pedido de informes en esta semana al Ministerio de Salud, principalmente para acceder a la información, porque la información debería, todos los procesos del sistema de vacunación, propio que el gobierno ha publicitado y promovido esto aproximadamente desde junio, en donde incluso han tenido reuniones con Pfizer, en donde el presidente de la República el 10 de julio se saca fotos con el representante de Pfizer en Argentina, en donde dice que van a colaborar, va a haber voluntarios, vamos a generar todos los sistemas de pruebas para obtener también dentro del sistema global que hay de vacunación la posibilidad de obtener la vacuna Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, la rusa, no importa. El punto es cuáles son las vacunas efectivas que se van a usar dentro del sistema sanitario mundial y en donde Argentina no se quede afuera, porque en realidad lo que dice Pfizer, al parecer, es que Argentina no le garantizaba justamente todos los procesos logísticos que demanda generar la aplicación de la vacuna. Entonces, me parece que ahí hay contradicciones y falsa información ¿A eso falaz? se refería el ministro cuando decía las pretensiones de Pfizer? Tal vez mantener a 80 grados bajo cero el transporte, la logística, por ejemplo. Mira, si una vacuna necesita determinadas condiciones, la pregunta es si nosotros lo podemos garantizar o no. Y si no lo podemos garantizar, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las leyes que sacamos? Por ejemplo, entre otras cosas, con el impuesto extraordinario solidario, que votaron y que nosotros obviamente nos opusimos, pero que ahí hay una recaudación que sería muy importante que vaya a todo el sistema de vacunas para que nosotros podamos volver a una actividad normal. Esa es la expectativa que tiene la sociedad. El problema es que nos van corriendo el calendario y de una manera poco seria, con argumentos vagos, como si diera todo lo mismo. Mire, el gobierno tiene la obligación por la ley de acceso a la información pública de dar información veraz,
clara y oportuna y de manera proactiva. Y eso no lo está haciendo. ¿Y saben qué? Está, mientras tanto, violando los derechos humanos, porque el acceso a la información, como ustedes bien saben, por ser periodistas, es un derecho humano. Entonces, me parece que acá tiene que venir el ministro a dar explicaciones al Congreso, y si no viene el ministro, le vamos a hacer juicio político. Hemos presentado y he acompañado en el día de ayer el proyecto del diputado Cano, porque la verdad es muy poco serio que, faltando 15 días para que termine el año, nosotros no sepamos cómo vamos a empezar el 2021 cuando vemos cómo se organiza Alemania, cómo se organiza Inglaterra, cómo pueden paliar una segunda ola de contagios, y nosotros realmente estamos con el corazón en la boca de lo que va a pasar en febrero y marzo. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Muliorini la saluda. Recién escuchábamos a Yethlin, que hoy también salió en defensa de Ginés a través de una especie de comunicado a través de Twitter, y planteaba que los contratos se hicieron, al menos con Pfizer, de acuerdo a lo que Pfizer había pedido, y que bueno, que a raíz de eso no ellos son los que no están cumpliendo. En torno a esto que usted decía, ¿no?, de la comunicación y demás. Que los muestren, ¿sabes qué? Es información pública. Lo que diga hoy, a ver, ¿quién le puede creer a Ginés? Seamos honestos, con la mano en el corazón. Ha dicho las barbaridades más grandes desde que empezó la pandemia. Es meme en todas las redes sociales. ¿Sabes cómo se arregla esto? Con documentos, con los datos, que nos muestren, y nosotros los vamos a acompañar y los vamos a apoyar. Estamos en pos de resolver la situación de todos los argentinos, no vamos a poner palos en la rueda. Ahora, si me venís a decir hoy que el problema son los aviones y tenemos gente como de la ANAC, súper responsable, recontra profesional, que le contesta al ministro Ginés diciéndole, no, el tema de los aviones no es el problema de la logística de los aviones no es el problema. Y después dicen, no, bueno, pero en realidad había otras cosas, entonces se levantan sospechas y no se sabe, y uno empieza a tejer entramados de conspiración en donde todo parece que es oscuro, incluso con la vacuna rusa. Putin. Parece que estamos en 1980, que necesitamos un traductor ruso oficial porque se supone que lo que dijo Putin no es lo que dijo, y lo desmiente la viceministra, y después no sé qué otras declaraciones hace el jefe de gabinete. Miren, esto es muy serio. Hay que armar un plan, hay que sentar a los responsables, dar una conferencia de prensa, explicar paso por paso cada uno de los procesos, y nosotros todos quedarnos tranquilos con la verdad en la mano. Si Argentina no tiene la capacidad para poder vacunar a toda la población hasta julio del año que viene, díganlo. Lo que no podemos hacer es estar diciembre, después mediados de diciembre, ahora fines de diciembre. Creo que hoy dijo, o ayer, yo lo escuché al ministro antes de fin de año. Antes de fin de año, faltan 15 días. Faltan 15 días, sí, no sabemos. Que el avión va a partir el 23, vuela el avión de aerolíneas. Parece que se puede demorar. Algunos dicen que lo demora. Sí. Ustedes que son periodistas y que investigan y que son personas serias, saben perfectamente cuánto demora el ANMAT, que es el proceso que tiene nuestra legislación para poder aceptar cualquier sistema de vacunación. No es que viene la vacuna rusa porque la aceptaron allá y dicen, bueno, ahora vamos a vacunar. No, tiene que pasar por el ANMAT, tiene que aprobar. Y ustedes saben muy bien que eso menos de un mes, por más que le pongan toda la pila, no tarda. El tema es que muchos ciudadanos comienzan a observar y dice, Chile comienza a vacunar, Uruguay comienza a vacunar, hasta Brasil comienza, o sea, no hace falta ir muy lejos, y nosotros acá estamos, ¿no?, en la discusión. Cuando realmente te tomaste la gestión de una manera improvisada, lo fuimos señalando, lo fuimos diciendo, cuando incumplís la norma, cuando la anomalía es parte de tu gestión, es parte del plan de gobierno que tenés, pasan estas cosas y tenés que salir a mentir y tenés que salir a fabular, porque si no nos vamos a dar cuenta, o mejor dicho, el que quiera ver, que vea, que en realidad estamos frente a un sistema de gestión de mucha improvisación, y acá se pone en riesgo la vida de los argentinos. Ustedes pueden ver a sus padres, estamos todos con el corazón en la boca diciendo, uy, vamos a pasar las fiestas, ojalá que no pase nada, con miedo,
con inseguridad sanitaria, a lo que puede pasar con nuestros viejos. Por favor, el Estado nos tiene que proteger. El Estado está para eso. Y lo que nosotros pedimos es la verdad. No pedimos que nos resuelvan con pócimas mágicas lo que no se hizo, sino que nos digan la verdad y nosotros lo vamos a acompañar. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Días atrás vino el propio ministro a exponer sobre el aborto. Cuando ustedes lo invitan, lo convocan a que cuente cómo va a ser todo el proceso para la compra de vacunaciones en estos tiempos, ¿cuál fue la respuesta por parte del ministerio? ¿Por qué no se acercaron al Congreso a responder respuestas en torno a todo el proceso? Ay, Débora, no responden. No responden. No responden. Por eso no sé si te acordás cuando fue el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, que llegó a un palco el ministro Ginés, hubo como un run en el salón del recinto, porque realmente eso es una falta de respeto. Había sido citado. A ver, que no venga el ministro. ¿Saben quién tiene que venir? El jefe de gabinete, que al menos, según lo que dice la Constitución, tendría que haber venido una vez al mes al Congreso a rendir cuentas, conversar, dar explicaciones, informar, y vino una sola vez. Una sola vez tuvimos la posibilidad de tocar en julio. Imagínense todo lo que pasó de julio a hoy. Y no apareció, terminamos el año y el tipo no vino. Incumplen con la ley, incumplen con la Constitución. Después que no se quejen. Esto es un mensaje. Esto es un mensaje para toda la democracia. No se quejen, no jueguen con la paciencia de la gente. Bueno, porque Jazmín, justamente el ciudadano le va a preguntar a su representante, que son ustedes, bueno, Karina, cuénteme, ¿qué está pasando con esto? Y usted le va a tener que dar respuesta, que por lo que dice no tiene. Yo las doy, mire, yo tengo herramientas como oposición de interpelar, presentar pedidos de informes, hacer pedidos de acceso a la información, que es una nueva herramienta que tenemos gracias a haber aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública, pedir el juicio político cuando un ministro no funciona. Bueno, y después abrir ese debate dentro del Congreso y denunciarlo a través de ustedes, con la posibilidad de la pantalla que nos dan, para que la gente sepa que nosotros estamos demandando que las mismas preguntas que se hacen todas las mañanas, los argentinos cuando prenden la televisión y dicen, Putin dice que la vacuna no es segura para los tipos de 60 años, y el señor en su casa tiene 66 y dice, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo que estamos pidiendo, que nos den respuestas claras, y si no las tienen, que digan, no las tenemos, o no lo podemos llevar adelante, o no tenemos los recursos. Argentina está pasando una situación económica y financiera terrible, terrible, y quizás Pfizer es muy costosa, díganlo, ¿qué porque tienen vergüenza? O quizás lo que tienen que hacer es administrar mejor los fondos del Estado. Eso también podría ser. Bueno, pero eso pertenece a la ideología de la oposición. Bueno, es lo que estamos pidiendo de principio del año, los gestos. Ni me quiero meter en jubilaciones, pero la verdad, ese es el otro debate que viene. Ahí todos sabemos que está el mayor gasto que tiene la administración pública. Diputada. ¿Y qué es lo que Perdón. vamos a afectar a los beneficiarios cuando ellos mismos hicieron las normas sin ningún tipo de criterio? Y miren cómo lo estamos pagando. Diputada, le quiero preguntar por el tema de jubilaciones, pero antes de que giremos ese tema, le quiero preguntar por esto del juicio político. Es una amenaza muy difícil de cumplir, teniendo en cuenta que tienen una amplia mayoría, digamos, en la comisión de juicio político, que está presidida por alguien. Digo, ¿qué piensan en torno a eso? No es una amenaza. Nosotros no amenazamos, utilizamos los recursos que tenemos constitucionales. Es una herramienta constitucional que tenemos cuando vemos que no está funcionando un ministro en la gestión que tiene que llevar adelante y el presidente de la República no hace nada con eso. Y la verdad, tanto Ginés como Felipe Solá, porque si quieren podemos hablar de política internacional también, soy miembro de Relaciones Exteriores, un desastre esa cartera, increíble el comportamiento de nuestros representantes en la OEA para investigar delito de lesa humanidad en Venezuela, ni hablemos, pero son todos
personas, tanto Ginés como Felipe Solá, como Cafiero, que son del riñón propio del presidente de la República. Entonces, digo, ojo con lo que están haciendo de no cuidar al presidente, porque si nosotros estamos, y tenemos muy claro que acá estamos en un gobierno bifronte, donde en realidad hay una tensión permanente entre el presidente y la vicepresidenta, no lo digo yo, lo dice la propia vicepresidenta, con las cartas epistolares en redes sociales que manda cada 2 por 3. Entonces, si realmente estamos frente a una contienda permanente de la interna del oficialismo, estamos en una pandemia económica, estamos en una pandemia sanitaria, tenemos serios problemas de sostenimiento, ni hablar de la cantidad de pobres que tiene la Argentina y cómo además jubilaciones va a afectar a un sector que siempre ha sido afectado, como son los jubilados. En ese contexto, si solo estamos esperando un poco de reactivación porque pasamos de la ASPO a la DISPO y con eso pretendemos ganar elecciones, en realidad el fortalecimiento de la democracia no está. Y si después hay otros países que empresas como Pfizer quieren negociar, sea Uruguay o Chile, acá al lado, no nos quejemos, porque en realidad somos poco serios. Gracias, diputada, por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, muy amable. Yo pienso en los jubilados, ¿no? Es decir, a ver, tenés 65, 60, de acuerdo, hombre-mujer, la vacuna no, la fórmula parece que no cierra, ¿no? Falta el gremio de los jubilados, que salgan a defender a los jubilados. Bueno, ¿vos sabés en realidad quién es perjudicado en relación al aporte jubilatorio? ¿Quién? Los que aportamos. Ah, claro, sí. Que cada vez somos menos. El jubilado es el que recibe. Pero mañana, no es que nosotros aportamos hoy para nuestra jubilación dentro de X cantidad de años. En realidad estás aportando para el que está jubilado hoy. Sí, está desfasado porque son años, ¿no? Es una caja que siempre estuvo muy débil. Sí. Sin duda. Sí, la Pero verdad que sí. el tema es interesante, el tema de qué pasa con la vacuna y sobre todo también con el juicio político, claro, que es muy difícil que avance la realidad. Tengo en línea a Juan Carlos Giordano. ¿Qué tal, Giordano? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué dice? Bueno, acá estamos tratando de entender dónde estamos parados. Por un lado con el tema vacuna, por otro lado la discusión en cuanto a la fórmula jubilatoria y pensando en el jubilado, en el adulto mayor, Juan Carlos. Bueno, yo acá tengo el dictamen que se aprobó del Senado. Si usted dice a dónde estamos parados, bueno, acá yo le puedo mostrar, por ejemplo, la fórmula. No sé si se logran ver distintas fórmulas. No, sí, la conocemos, la fórmula, sí, el tema, claro, sí, entiendo. El anexo, acá sigue la fórmula. O sea, en esa fórmula hay un nuevo robo jubilatorio. Esa es la opinión de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad. Estamos preparando con el compañero Nicolás del Caño el dictamen de rechazo. Él está en la comisión de elección. Así que, y el Frente de Izquierda va a hacer un acto frente al Congreso el día martes a las 18 horas. Ahí vamos a estar todas nuestras agrupaciones de jubilados que rechazamos todo esto, los partidos que conformamos el Frente de Izquierda Unida. ¿Y robo por qué, Juan Carlos? ¿Por qué un robo? Explíquenos, ¿por qué afirman que va a ser un robo? Bueno, el Congreso votó como una ley de emergencia en diciembre del año pasado la quita de la movilidad jubilatoria que venía de antes. El gobierno empezó a dar aumentos por decreto, diciendo que iba a beneficiar a los que tienen menos ingresos. Hoy, al día de hoy, 4.100.000 de jubiladas y jubilados tienen un ingreso de 18.000 pesos. La canasta para un jubilado, que lo dice Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, está en 49.000 pesos sin contar el último aumento de la inflación del último mes. Ya se les sacó a los jubilados, se les robó a las jubiladas y jubilados del sistema previsional. Él calculaba 72.000 millones de pesos. Bueno, nosotros ahora ya sacamos más la cuenta, alrededor de 100.000 millones de pesos son los que se le ha sacado. Y toda esta fórmula, nueva fórmula jubilatoria, que tiene, digamos, como parámetro el tema de la recaudación del ANSES, que está a la baja, y el aumento salarial de los trabajadores en blanco, que está a la baja,
Y con esos dos índices, de ahora en más va a ser la movilidad jubilatoria, es una movilidad jubilatoria a la baja. ¿Qué quiere decir a la baja? Que al no contemplarse para una jubilada o jubilado lo que debería ser real, 100%, que si el aumento de la inflación, en el caso del mes de octubre fue del 3,8%, el aumento jubilatorio, aparte de fijar una medida de emergencia que debería ser que todo jubilado o jubilado no puede ganar menos de una canasta de jubilado que está situada en 49.000 pesos, de ahora en más debería ser un aumento de la inflación, aumento inmediato para los jubilados y jubilados. No con un sistema, con una ecuación que siempre están a la baja. Esto no es solo o sea, ustedes están más con la fórmula anterior que con esta, entonces. Con esta no, está claro. Pero sí con la anterior atada a la inflación. Mira, nosotros participamos a fines del año 2017 de una movilización enorme que hubo enfrente del Congreso por el cambio de la movilidad jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri. Ahí con el famoso empalme también se le sacó 100.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que todos los gobiernos, de acuerdo a su discurso, digamos, dicen, bueno, como el año que viene va a haber una inflación muy baja, eso es lo que dice Alberto Fernández, entonces no los vamos a guiar por la inflación porque van a perder los jubilados. Pero los que están a la baja son los salarios y la recaudación del ANSES, bajo todo punto de vista. El gobierno de Mauricio Macri dijo en su momento lo vamos a poner por la inflación porque creía que podía bajar la inflación. Entonces iba a ser también un aumento a la baja. Lo que no hay para nosotros del Frente de Izquierda Unidad, somos los únicos que decimos que el aumento a todo jubilado debe ser por la inflación en forma automática, entre otras cosas, bueno, como una medida de emergencia, ¿no? Porque acá lo que siempre se ha negado al jubilado y a la jubilada es el 82% móvil, es decir, al sector se lo quiere considerar como un sector de descarte. Entonces, mientras millones en nuestro país dieron la vida por nuestro país, son unas generaciones que aportaron toda la vida y demás, y después cuando pasan a ser adultos mayores tienen que cobrar jubilaciones de pobreza o de indigencia. ¿Qué tal? Estos son los planes del Fondo Monetario Internacional, no solamente es en Argentina, en Francia se acaba de votar también leyes que perjudican a los jubilados, Chile todavía sigue con la jubilación privada, Bolsonaro votó una ley, ahora sale también que China, la dictadura capitalista china, va a subir la edad jubilatoria. O sea que por el lado de que se lo mire en todos los países, aconsejado por el Fondo Monetario Internacional, lo que pierden son las jubiladas y jubilados. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Otro de los temas, ¿cómo le va? Otro de los temas que está en agenda en estos días tiene que ver con la suspensión de las PASO de cara al año que viene en el marco de la pandemia. ¿Cuál es la posición de la izquierda respecto de este tema? ¿Comparten en que habría que suspenderla por una cuestión sanitaria y económica o deberían mantenerse? Son todos argumentos falsos, lo hacen los distintos gobiernos, son leyes que ellos impulsan y después se ven con problemas y después dicen, bueno, vamos a retroceder o suspenderlas. Nosotros las PASO siempre las repudiamos. En primer lugar, porque cuando en su momento se votó esa ley tenía dos objetivos. En primer lugar, alinear o recomponer la crisis interna de los partidos tradicionales. Muchas veces se decía o se dijo que las PASO era para evitar, digamos, las maniobras acostumbradas de los políticos tradicionales, que iba a ser más democrático, etcétera, etcétera. Bueno, nada de eso ocurrió. En realidad lo que se quería era una solución, entre comillas, interna para los partidos tradicionales de alinear a distintos sectores con el candidato que más podía, digamos, ganar. Pero las PASO tienen otro intento, que es proscribir a los partidos de izquierda, en este caso, que somos los que ponemos a toda la situación más en general y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaba un piso proscriptivo del 1,5 del padrón electoral. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros la primera vez que tuvimos que afrontar como Frente de Izquierda las PASO, tuvimos que superar casi 500.000 de votos para poder tener la posibilidad de participar en las elecciones. Mire que nosotros somos un partido legal, tenemos afiliados los que nos pide la ley, lo hacemos con un gran esfuerzo, los partidos del Frente de Izquierda no están financiados por grandes empresarios, por banqueros, multinacionales, laboratorios como hacen los partidos tradicionales, ya sea del peronismo o de la UCR o del PRO. Sin embargo, nos ponían ese piso proscriptivo. Bueno, en muchos casos nosotros lo hemos pasado, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en muchos lugares, en algunas provincias, que tenemos una militancia muy importante en el campo sindical, en el campo del movimiento de mujeres, derechos humanos, o en la juventud,
por este elemento proscriptivo, digamos, no lo pudimos hacer. De manera que nosotros no estamos porque se proscriba a los partidos de izquierda o a los partidos que no son de parte de los partidos tradicionales. De manera que nosotros no tenemos ningún problema en relación a las PASO, sino que consideramos que las PASO no deberían existir y todo partido que sea un partido legal y que pueda demostrarlo y demás, pueda participar en un proceso electoral con su candidato, con su programa y demás, ¿cierto? Y por eso denunciamos que la especulación que se hace muchas veces, ya sea por la pandemia, por ahorrar dinero, porque no le conviene o lo que fuere, son argumentos, digamos, del momento. Nosotros cuestionamos a las PASO como un sistema electoral de fondo, con estos argumentos que le di. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Mugliorini lo saluda. Le quería preguntar de vuelta un poco por el tema de la fórmula jubilatoria. Ustedes están en contra, ¿no? Los lavanistas ya dijeron que también están en contra y Juntos por el Cambio está en contra. ¿Están hablando entre estos espacios a ver si tienen alguna estrategia en común? Porque digo, los números están muy ajustados, si pueden proponer alguna fórmula conjunta o si van a dar quórum o no y frenar esto en el recinto. Nosotros estamos en contra, pero no lo hacemos bajo las consideraciones del bloque de La Baña, Urtubey, y con el interbloque de la UCR, del PRO y la coalición cívica de Carrió. O sea, somos lo opuesto. Ellos fueron gobierno, en el caso de Macri Cambiemos, y cuando fueron gobierno los 4 años hubo un brutal ajuste, que también lo sufrieron las jubiladas y los jubilados. Su fórmula de movilidad jubilatoria en su momento nosotros estuvimos en contra. Todos los gobiernos le niegan el 82% móvil, todos los gobiernos se ensañan con los jubilados porque dicen que como aumentó la longevidad y la gente puede vivir más años, tienen que pagar los platos rotos reduciéndole el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio es solidario. Por ejemplo, la ANSES, que tiene 25.000 millones de dólares hoy, no es plata que va para los jubilados. El manotazo que siempre le han pegado al ANSES ha sido o para pagar la deuda externa o para subsidiar a grandes empresas. Recuerdo que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner en su momento le dio un crédito un préstamo del ANSES de 240 millones a la General Motors. General Motors, estamos hablando de una multinacional estadounidense que alegan cuando hay crisis después el Estado, digamos, las tiene que subvencionar. Y eso es lo que ocurrió en todos estos años con las cajas previsionales. Bueno, en las cajas previsionales de las provincias también ha habido siempre recortes. De manera que nosotros tenemos una postura clara. Estamos por un aumento inmediato a las jubiladas y jubilados, que ninguno gane menos de 49.000 pesos. Segundo, que se restituya el 82% móvil del mejor salario que cuando estaba en actividad. Tercero, la ANSES y el PAMI deben ser controlados por las propias organizaciones de jubilados. Se deben reimplantar los aportes patronales que estaban en un 33% y el gobierno de Menem los redujo con Cavallo en su momento y eso quedó. Por ejemplo, recuerdo que cuando en su momento gobernó la Alianza hubo un recorte del 13% de los salarios de los estatales y también de los jubilados. O sea que todos los gobiernos anteriores, inclusive La Baña, que también fue, digamos, ministro en su momento, estuvieron de una u otra forma, digamos, recortándole a los jubilados. Giordano, a esto no habría que agregarle a todo ese listado que usted hace, decir, bueno, buscar la forma de incorporar a aquel que hoy está en la informalidad, porque al tener formalidad tenés más aporte, tenés más caja, el jubilado puede cobrar, por lo menos llegar a lo que corresponde. Efectivamente, ese es el gran tema, porque los gobiernos, cuando atacan a los jubiladas y jubilados, la propia crisis que generan o permiten o se cómplices y demás es la informalidad laboral. Es decir, si hay un 40% de mano de obra en negro donde no se hacen los aportes, es una ecuación muy sencilla. Eso da igual a perjuicio para las cajas jubilatorias, evidentemente. Ahora, ¿por qué no hay trabajadores en blanco? El gobierno acaba de reconocer recién una parte de estatales. Es decir, estamos hablando no solo de la actividad privada, que uno podría decir depende de los empresarios privados, sino que el Estado ha sido el mayor empleador en negro en todo este tiempo. Más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores estatales en negro, precarizados, monotributistas y demás. Entonces, cuando se alega de que tiene que haber no sé cuántos contribuyentes, cuántos aportantes para sostener una jubilación, y bueno, se empieza a decir los problemas de la economía, como si fueran ajenos a los gobiernos de turno. O sea, la economía funciona con las reglas capitalistas
donde se siguen beneficiando los grandes empresarios, los banqueros, las multinacionales, y los gobiernos, bueno, gobiernan para ello. Entonces, claro, efectivamente, el 40% de informalidad laboral de trabajadoras y trabajadores en negro, lamentablemente, tienen estando así, inclusive suben y bajan de acuerdo al gobierno. Entonces yo recuerdo que el gobierno de Cristina Kirchner se fue con un 40% de trabajadoras negro, y después siguieron los trabajadores negros, y hoy el 40% está en negro. Entonces no se le puede echar, digamos, la culpa a los jubilados, digamos, como personas de descarte, alegar estos ejemplos y esta realidad para bajarle sus ingresos. Gracias por su tiempo, diputado Giordano, muy amable. Gracias a ustedes, felicitaciones por el programa. Gracias, muy amable. Gracias, diputado, muchas gracias. Bueno, hay que discutirlos estos temas, ¿no? Es que el tema jubilatorio... está con el poroteo acá, Jazmín, ¿viste? Está diciendo, con el poroteo, si se juntan, es que está si lo hacen juntos. Está muy justito, ¿no? Ajustadísimo. Sí, para mí sí, sobre todo porque los misioneros que están en el bloque de José Luis Ramón están fastidiosos con el tema de que le derogaron en la ley de presupuesto el área aduanera, que se las habían prometido, y ese artículo fue derogado, entonces ya están... Por el Ejecutivo. Claro, entonces también ya están molestos con el Ejecutivo y no están saliendo a decir esta fórmula es bárbara, la vamos a acompañar, con lo cual... Hay que seguir viendo punto a punto, me parece, para ver qué puede pasar con esto. ¿Qué querías decir, Débora? No, digo que el sistema previsional es un tema que se debate a nivel mundial, porque pasa esto que cada vez los jubilados viven más años. Y acá en la Argentina le agregás lo del 50% y realmente es inviable. Sí, el mundo ve a la clase, a la tercera, hasta cuarta edad, se habla ya, como un negocio. O sea, porque consumen. Exactamente. O sea, bueno, vamos a pagarle, tomá. ¿Cuánto que es? Tomá. ¿Por qué? Porque eso vuelve a consumo. Todo lo que vos le das no hay ninguna jubilado duda que vuelva a consumo. El jubilado, si tiene salud y puede consumir, viaja, compra. Regalos a los nietos, hasta salir a comer, o sea, un café. El mundo eso lo entendió. Acá todavía no. Pero tiene que ver en parte con lo que decía Giordano. Esto de formalizar, cuando formalizaste hay más aporte, ver cómo se administra. Pero él habló de alguna manera cuestionó cuando con Cavallo se bajaron las cargas impositivas, patronales. Sí, obvio, sí, te lo va a cuestionar. Pero si volvemos a subir eso... Ahí es donde te van a sentar y donde seguramente, pero por lo menos discutilo. Sí, totalmente. ¿Entendés? Porque vos preguntate, ¿por qué el empresario no formaliza? ¿Porque no quiere? Escuchalo. A ver, y ahí aparece la reforma laboral, impositiva, etcétera. Es que discutirlo. Son parches todo el tiempo respecto a los jubilados. Son como arreglos en torno al momento, que el momento siempre es cambiante y no se ve una línea a largo plazo o una política respecto al tema de jubilados. No se ve, pero no de este gobierno, del anterior tampoco. Esto viene de años, y hace que el sistema sea débil. Claro. Y además que esa caja se utilizó para un montón de cosas, cuando se incorporaron también como jubilados personas que no habían aportado, y ahí hubo... fue una buena solución para algo, y después por otro lado empezó a fallar el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las deudas que tienen las provincias. El ejemplo de las cajas propias. Hay sectores que tienen caja propia y al tener caja propia se cuidan, siguen aportando, aún jubilados, y la cuidan y no hay problema de ahí. Siguen cobrando lo que cobraban en actividad. Entonces, las fuerzas de seguridad, creo que docentes también, creo, no estoy segura. Bueno, pero el tema es que tienen caja propia y la cuidan. Pero ¿entendés? yo me acuerdo cuando, hace años incluso, yo era chica, cuánta gente que tenía ciudadanía en otro país vivía y hacía formas para cobrar la jubilación de otro lado porque la de acá no le cerraba. Nunca fue negocio. Quédate tranquila que yo soy más grande que vos, y ya mi abuelo ya se quejaban decía, llegar a la jubilación, cuando llegaba. No, pero incluso los jubilados buscando, nuevas formas para que cuando se jubilen y dejen de estar activos, tengan algún otro recurso que le ingrese por otro lado. Bueno, de hecho muchos siguen trabajando por lo que lo necesitan, y ahí tenés argumento para aquellos que dicen, bueno, vamos a extender la edad. La edad jubilatoria. Entonces, si ya siguen trabajando. Entonces, ahora, el hecho de darle
más años para que sigan trabajando, está perjudicando al joven que tiene que entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque Pero para mí fue un desperdicio. Tantas posiciones no hay, ¿no? Este año tuvimos la comisión especial que se dedicó, ¿se acuerdan que hubo como 20 reuniones para ver la nueva fórmula previsional? Solo se habló de la fórmula, nunca se debatió modificar el sistema previsional. Porque hay temas de fondo. Alumés Bodio está en línea. ¿Qué tal, Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo y saludo a toda su audiencia. Gracias, muy amable. Acá estamos con el tema eterno, ¿no? De la discusión, jubilado, si alcanza, si no alcanza, no alcanza. Y del otro lado, no hay tanta formalidad laboral como para hacer los aportes que se necesitan. Difícilmente cierra esta ecuación. Es un tema importante para la Argentina y del cual debemos dar un debate profundo con respecto al propio sistema. Acordate que venimos de un sistema donde se habían privatizado a través de las AFJPs, después la mitad de las provincias transfirió las cajas, la otra mitad no. Entonces son temas donde los argentinos tenemos que tener realmente una política de Estado planteada y consensuada, en una Argentina donde hoy los consensos son bastante lejanos y muy raros de lograrse. La verdad que debe ser uno de los temas importantes de la Argentina. ¿Cierra esta fórmula, la que van a discutir el 29 y ya a partir del próximo lunes, atados a los salarios y la recaudación, descartando la inflación? Mira, yo creo que hay una cuestión principal que es el intento del gobierno de volver una fórmula que durante muchos años le permitió al sector de los jubilados recuperar el poder adquisitivo real de su jubilación. En ese sentido, creo que son fieles a lo que fue una fórmula que funcionó durante muchos años. Después lo que fue y las peripecias de lo que fue la fórmula que consagró Cambiemos, la verdad que más que un discurso, analizar solamente los números y poder ver lo que se pretendía hacer con esa fórmula, lo que terminó pasando, la verdad que es una cuestión bastante clara, por lo menos para lo que analizan los datos. ¿No? ¿Qué tal, diputado? Débora de Urieta los saluda. Justamente este año lo que hizo Juntos por el Cambio fue ir comparando los aumentos que se dan por decreto con qué aumentos se hubiese dado si hubiese seguido funcionando la fórmula previsional que se sancionó en 2017 y siempre daba por encima la fórmula de Cambiemos. Sí, lo que hay que tener bien en cuenta, la fórmula de Cambiemos fue establecida en su momento y a viva voz para ahorrar 150.000 millones de pesos. No fue establecida para lograr una mejora para los jubilados. Dentro de lo que fueron las políticas del sector de Cambiemos durante su gobierno, tenían cuestiones como esta que prácticamente uno manejaba la política jubilatoria, otro la política monetaria, otro la política de funcionamiento de la economía, otro manejaba lo que era la cuestión previsional y así terminaban las cuestiones, ¿no es cierto? Ellos plantearon una fórmula para una Argentina que algunos programaban y terminamos con una Argentina de 53% de la inflación. Yo creo que lo importante y lo concreto es saber que se está tratando de volver una fórmula que permitió recuperar el poder adquisitivo durante muchos años y enfrente tenemos más que nada lo que es un armado discursivo de Cambiemos, porque todos sabemos qué se buscaba con esa fórmula, independientemente de que la inestabilidad económica de la Argentina tenga tal o cual resultado, ¿no es cierto? Creo yo que la estabilidad que brindaba esa fórmula anterior que permitió recuperar el poder adquisitivo real, permitió una proyección de una política a largo plazo que tiene que ver con el poder adquisitivo de las jubilaciones. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Y respecto al tema de las jubilaciones, va a empezar la discusión el lunes, ¿no? ¿Qué esperan del tema de la presencia de los funcionarios, ¿no? Que despejen ciertas dudas. Una de estas, imagino, es el tema de la inflación. Digo, no sé si va a haber funcionarios también del área de economía o a ver cómo va a marchar la economía, porque en una fórmula que depende tanto el crecimiento, ¿no? La marcha de la economía va a ser clave. Sí, la verdad que todavía no nos ha notificado con claridad cuál es, cómo va a ser el funcionamiento de la discusión, qué funcionarios van a estar, pero principalmente lo que se tiene que discutir es la necesidad de plantear una fórmula que permita acompañar políticas económicas del país y que permita una recuperación del poder adquisitivo, que no se hace de un momento para el otro, sino que se hace con
un programa económico que sea coherente y acompañe el funcionamiento de esa fórmula, que creo que es lo que pasó en la etapa anterior con la fórmula anterior y que es lo que se está tratando de generar. La verdad que los argentinos estamos muy acostumbrados a pensar el cortoplacismo y creo que nosotros necesitamos un sistema previsional. Primero, sentarnos a diagnosticarlo y saber qué es lo que está funcionando y cómo está funcionando en Argentina, que creo que es un gran debate que se debe en la Argentina, principalmente después de lo que fue la bomba de la privatización a través de la FJP, el traslado de algunas cajas previsionales provinciales, el no traslado de otras y el financiamiento de esas cajas provinciales que quedaron con recursos nacionales. Es un tema a discutir importante y profundo. La discusión de la fórmula es un tema del presente y de la actualidad de todos los días que por supuesto que es importante, pero el sistema previsional argentino debemos discutirlo, creo yo, con una profundidad. ¿Y cuándo se puede dar esa discusión? Porque es lo que repiten muchos, ¿no? Digo, tanto de la oposición coinciden en que hay que hacer una revisión de todo. ¿Cuándo es el momento? Mira, la Argentina, la verdad que la Argentina de los consensos que soñamos todos, la verdad que está muy lejana. Imagínate que hasta por la ley de fuegos se plantea una grieta importante, por la ley de humedales se plantea otra grieta. Imagínate temas centrales como son el sistema previsional, el sistema de salud, el sistema educativo. La verdad que nosotros los argentinos como sociedad debemos dar un quiebre en donde la grieta deje de ser rentable políticamente como lo es hoy y pasar a que sean rentables los proyectos políticos que plantean por lo menos consensos en cuestiones básicas que nos permita tener un país para los próximos 30 años. A veces pienso, Karim, sectores productivos, sectores laborales, tienen sus representantes. El jubilado no tiene su representante. Ahora sí lo tiene porque somos nosotros los que estamos en actividad. En definitiva, somos los que estamos aportando hoy para nuestros padres, de hoy. Mañana, el joven de mañana será quien trabaje para nosotros. Pero digo, ese representante acá está, ¿no? Levantado todos nosotros 4 que estamos charlando, en principio. Sí, la verdad que sí. La verdad que... Pero principalmente tiene que ver, yo creo, la discusión. Mira, el otro día charlaba con respecto a lo que es el equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Es algo que planteamos todos. Pero el principal consenso tiene que ser cómo lograr ese equilibrio fiscal. ¿Qué temas no se tocan para reducir el déficit y lograr el equilibrio fiscal? Siempre que hay en Argentina necesidad de lograr un equilibrio fiscal, empezamos con los presupuestos universitarios, con el presupuesto de ciencia y tecnología, con el presupuesto de los jubilados, con el presupuesto en la educación en general. Entonces, ese es uno de los principales consensos que tenemos que lograr los argentinos, saber qué es una inversión pública y saber qué es un gasto público. Entonces, ahí empezar a desandar un camino que nos ha hecho mucho daño en esta democracia tan joven que tiene la Argentina. Pero hablando de consensos, algo que planteó Juntos por el Cambio fue que se creó una comisión especial. Se reunieron una veintena de veces para analizar la nueva fórmula previsional y se enteraron a través de un comunicado cuál sería finalmente la fórmula previsional que se presentaría en el Congreso. ¿Ahí no se cortó solo el oficialismo de alguna manera? Mira, creo que no sé cuáles han sido los resultados de esa comisión. Yo la verdad que no participé. Creo que los debates son importantes darlos, principalmente en el Congreso. Creo que la presentación de una fórmula en definitiva, si vos me decís, podría haber salido una fórmula tal vez de esa comisión, seguramente, pero que esa fórmula se debate en el Congreso y que se den los debates que correspondan, creo que también forma parte del juego democrático. Si vos me decís, tendría que haber salido a través de un consenso, seguramente. La política en materia de seguridad social y previsional debería ser uno de los primeros consensos en la Argentina porque son uno de los sectores más desprotegidos y son de los primeros a los cuales golpean las crisis económicas de la Argentina. ¿Qué hacemos con las PASO? Las PASO sí, las PASO no. También está en este fin del 2020 puesto sobre la mesa. Hablando del debate, obviamente, ¿no? Mira, yo creo que más allá de lo que es que algunos plantean suspender o no las PASO, creo que las PASO no funcionaron en su momento. Creo que inclusive yo revisaría si seguimos o no con las PASO. La verdad que a los partidos políticos poco le sumaron, al sistema democrático argentino poco le sumaron, y el último espectáculo más triste fue un presidente que 6 meses antes de entregar el poder dijo que su gobierno había terminado.
motivo de las PASOs. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que analizarla después ya de un tiempo de funcionamiento de las PASOs y saber si es una herramienta que sumó al sistema democrático argentino o si es una herramienta que terminó generando algunos resultados contrarios a lo que se buscaba, que era fortalecer a los partidos políticos. La verdad que los partidos políticos no están fortalecidos, cada vez existe más la política de las personas y no de los partidos o ideología, y en ese sentido creo que tenemos que hacernos un replanteo serio con respecto al funcionamiento. Después, lo que es la suspensión o no, que tenga que ver con la realidad que vive el mundo y la realidad que vive desde el punto de vista sanitario y económico, bueno, será un debate que tiene que ver con el presente, pero para el futuro la verdad que habría que revisarlo y ver cuáles fueron los pros y los contras de la aplicación de esa política, ¿no es cierto? Claro. Dentro del Frente de Todos hay diferentes posturas, ¿no? Respecto a esto, digo, usted está diciendo esto, hay algunos que creen que las PASOs son necesarias siempre, hay otros que creen que por ahí se podrían suspender en caso de que no haya competencia en algunas ternas, digo, y lo mismo ocurre en Juntos por el Cambio, digo, es una discusión que atraviesa también un poco los frentes y tiene mucha especulación política de acuerdo al momento. Sí, mira, la verdad que en San Luis Capital me parece que en un momento llegamos a tener 6 elecciones, con 3 sistemas de elección diferentes. Entonces llega un momento en donde la participación de la población comienza a mermar. Creo que yo soy de la idea de que las elecciones deberían ser todas en conjunto, por supuesto que respeto las autonomías de cada una de las jurisdicciones, pero la verdad que nosotros tenemos una sociedad a la cual bombardeamos con el no te involucres, no te metas, la política es sucia, y cuando sumamos nosotros complicaciones para la participación del sistema democrático, la verdad que flaco favor le hacemos a la democracia argentina. Entonces, yo no tengo una opinión absolutamente formada, pero digo, discutámoslo, veamos cuáles fueron los pros y los contras, qué resultados. Nosotros terminamos en una semana perdiendo $20.000 millones de reservas, y una de las consecuencias principales fue la primaria y la diferencia que entre una fórmula y otra se estableció 6 meses antes del cambio de mandato. Entonces, tenemos que analizarlo de una manera profunda y principalmente seria y sana, ¿no es cierto? Gracias por el tiempo, diputado, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuánta plata, ¿no? De un lado, del otro, que va por las primarias. Sí, lo que plantean. Y por otro lado, dinero que falta para pagar al jubilado, ¿viste? Uno lo ve desde o para llano, garantizar la logística de la vacuna. O por para ejemplo, los jubilados. Claro. Sí, no, que me parece que es una discusión atada. Todos los temas me parece que estuvieron atravesados esta vez a la pandemia, ¿no? Incluso la cuestión de las PASO está ligada a la pandemia, la cuestión de los jubilados va a estar ligada a la pandemia y a sus necesidades, la cuestión de la vacuna, ni hablar, está ligada a los jubilados también y a la pandemia, ¿no? Me parece que está todo atravesado. Pero si hablamos del sector, hablando de salud, más vulnerable, justamente el adulto mayor. Bueno, ¿se acuerdan que entonces, cuando no empezó? es solo con la vacuna, también que tenga un ingreso para tener calidad de vida. ¿Se acuerdan que cuando empezó el COVID y todas las fake news y las teorías conspirativas, una de las teorías conspirativas apuntaba también a los jubilados, de que eran los que más afectaban? ¿Se acuerdan? Incluso dentro del pack de teorías conspirativas ligadas al COVID, se había hablado de los jubilados, porque sin dudas es cierto que son uno de los más afectados desde el inicio. ¿Pero conspirativas por qué los jubilados? No entiendo. Porque estaban afectados los jubilados, entonces era una cuestión de que todos los países, era una conspiración mundial de países que querían reducir. Ah, claro, sí, sacarse los viejos encima, quiere decir eso. Sí, es cierto, no, lo digo así duro porque el mismo adulto mayor te lo dice. Es más, lo plantean en relación, ustedes hablen con los abuelos, te dicen, esto está en contra nuestro, no se quieren vacunar algunos por eso. Porque creen que es para... Creen eso, claro, por eso es tan importante, como nos decían hoy los legisladores, dar claridad en cuanto a la información, ¿entendés? Porque popularmente aparecen estos temas, como bien plantea Jazmín, después, viste, se confunde. Hacemos una pausa, chicas. Una pausa. Enseguida volvemos. Gracias, Premios TAL.
por el reconocimiento a DTV, el periodismo en el Congreso con Karin Cohen, en la terna Democracia Parlamentaria Informativa. El ganador por su labor informativa es DTV, el periodismo en el Congreso con Karin Cohen de Diputados Televisión Argentina. Gracias, Premios TAL, por premiar una televisión de calidad. Gracias, Premios TAL, por reconocer el esfuerzo y el trabajo. Somos DTV, el periodismo en el Congreso. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Hay una presencia del Estado, hubo una presencia del Estado durante la pandemia que no podía ser de otra manera, tenía que estar presente. Creo que se hizo un trabajo aceptable, pero el desafío ahora es seguir trabajando y seguir con la presencia del Estado dentro de los barrios populares. Creo que siguen las cosas graves, la pandemia visibiliza, enfurece y todo demás, pero no veo que se solucione. Entiendo que son plazos largos, pero decía eso, ¿no? Mundo Villa, domingo, 21:30 horas. Voces. Diputados Argentina. Bueno, acá nos quedamos tratando el tema fórmula, hacemos números, ahí la tengo a Jazmín, sigue haciendo números, le gusta, no usa la computadora y usa la lapicera, dice, cierran, no cierran los números, es que pero ya se jubila. ¿eh? Ya le queda poco para pero jubilar. yo entiendo lo que ella planteaba recién en el corte, dice, en definitiva el aporte nuestro alcanza, y no alcanza, Jazmín, porque tenés una porción de ciudadanos que no aportan. ¿Por qué? Porque no están formalmente trabajando. Ni en relación de dependencia ni monotributistas. No. Y en otros casos haces doble aporte en relación de dependencia y también como autónomo. Entonces tenés doble aporte. Hay personas que aportan, que aportamos doble. Entonces eso, a ver, lo tengo al diputado Pastori en línea. ¿Qué tal, Pastori? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Digo, qué desbalanceado está, ¿no? El tema, a ver, atamos la fórmula a la recaudación y al salario, pero del otro lado tenemos una informalidad que está creciendo. ¿En algún momento eso se discutirá?
Sí, claro, y más con una perspectiva para el próximo año, ¿no? De una altísima inflación. Se prevé, esto lo calculan las consultoras, ¿no? Que informan al Banco Central, que habría no menos de 50 puntos. Entonces, con una economía que va a estar empezando a reactivarse, dando sus primeros movimientos después de un año muy malo como este, claramente atar la fórmula a la recaudación y a los salarios no es lo mejor. En el mundo en general, la mayoría de los países del mundo que tienen fórmula de movilidad, la mayoría lo tienen en base a la inflación, ¿no? Que es lo que se trata de, al menos, mantener el poder adquisitivo del haber previsional. Ahora, el mundo, los países desarrollados no tienen inflación, son muy estables. Sí, pero es, digamos, la forma en que, por lo general, la mayoría, hay muchos países que tienen exclusivamente en base a inflación la movilidad previsional. Si no hay inflación, tampoco el haber previsional se deteriora, por lo tanto se mantiene en una estabilidad envidiable para nosotros, ¿no? Claro. Pero en general se utiliza la inflación y también hay algunos países que mezclan inflación con salarios. Lo que no se utiliza es recaudación, ¿no? En general no se utiliza recaudación. Así que por eso nosotros creemos que esta es una muy mala fórmula la que se pretende aprobar el día 29, si todos aparentemente va a ser así. Nos hemos anoticiado hace un rato de que estamos convocados a una serie de reuniones la semana próxima, lunes, martes y miércoles en comisión, tanto en comisión de presupuesto como en comisión de previsión social, que es la cabecera. Los días lunes y martes informativa con la presencia de funcionarios y el día miércoles para dictaminar. ¿Ya tienen horario? ¿Tienen todo dispuesto? ¿Qué agenda tiene Pastori? Bueno, lunes, martes, nos hemos enterado hace un rato, en menos de una hora, con lo cual la verdad que, fíjese, Eduardo, sesionar en comisión un día 23 de diciembre, donde el pésimo servicio que está brindando Aerolíneas Argentinas, yo por ejemplo no tengo vuelos, ni el 23 ni el 24, tendría que volver el 25 de diciembre, digamos. Toda esta última forma de sesionar del Congreso a las apuradas, convocando de golpe en fechas absolutamente sorpresivas. Yo no recuerdo antecedentes de que hayamos estado sesionando el 23 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Y más en un contexto como el que tenemos actualmente, donde la única aerolínea que hoy presta servicios prácticamente tiene servicios muy reducidos. No hay, a la provincia de Misiones, por ejemplo, no hay vuelos todos los días, ¿sí? Hay determinados días. Y los pasajes en esta época vuelan porque todo el mundo o mucha gente viaja, ¿no es cierto?, con motivo de la fiesta. Así que muy mala organización de todo esto, el apuro. Y creo yo que esto obedece a que las sesiones ordinarias se han extendido hasta el 3 de enero, por lo cual el último día disponible para emitir dictamen es el 23 de diciembre, porque son 10 días antes. Por lo tanto, es el último día hábil, digamos, para emitir dictamen. Pero bueno, en verdad es muy malo trabajar de esta manera, con estos apuros y en estas fechas y en este contexto y ante la falta de transporte, en fin, ¿no? Obliga a toda una logística. ¿Qué tal? Diputado Débora Urieta lo saluda. Y que el día de la sesión... ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que el día de la sesión sea justo el 29, que el Senado va a estar tratando nada menos que la legalización del aborto. ¿Para usted fue una mera coincidencia o hay alguna intencionalidad al haber elegido esa fecha? No, claramente es esto es profeso, ¿no? Porque acuérdense, ahora que se hizo lo mismo al revés, ¿no? Cuando se trató de aborto en diputado, al mismo tiempo que se trataba la movilidad previsional en el Senado. O sea que esto
Esto está hecho, digamos, de una manera tal que trate un tema de opacar al otro. Esto está claro, es muy evidente, ¿no? Lo van a decir, seguramente van a decir que no, pero bueno, es muy evidente. En política las casualidades son muy raras, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Y respecto a este tema, ¿está bien? Respecto a este tema de la fórmula, cuando una de las chicanas, digamos, o las cosas que apunta al Frente de Todos es que la fórmula de Juntos por el Cambio salió bien porque en verdad la intención era que no hubiera inflación y como hubo, terminó saliendo bien. ¿Cuál es el clima que ve para esta sesión, teniendo en cuenta que cuando Juntos por el Cambio también debatió su fórmula, bueno, fue una manifestación de las más fuertes que le tocó vivir al gobierno de Mauricio Macri afuera del Congreso? Sí. Resulta también muy claro y muy evidente que quienes se movilizaron en aquella jornada del año 2017 no eran precisamente jubilados y pensionados, ¿no? Los que estaban ahí tirándonos piedras y bombas y ese tipo de cosas, claramente no lo eran. Eso fue todo organizado, orquestado por la entonces oposición. Se veía lo que pasó dentro del recinto. Bueno, así que a lo que nosotros vamos es que este tipo de fórmulas, no hay ninguna fórmula perfecta. Empecemos porque si hubiera una fórmula perfecta seguramente ya lo hubiésemos practicado, encontrado y nadie la discutiría. Y las fórmulas también están atadas a cómo evoluciona la economía de un país. Una economía tan volátil como la tenemos en la Argentina, claramente depende de cómo se den las situaciones. En algún momento puede favorecer, en otro momento puede perjudicar. Por eso tal vez lo más claro es decir, bueno, atarlo en gran parte, no digo que sean un 100%, pero en gran parte a la inflación, de modo tal que por lo menos haya un porcentaje que le asegure al jubilado que no pierda poder adquisitivo. Y otra parte, como tenía la fórmula de Cambiemos, atada al salario de los trabajadores, que en épocas de bonanza, cuando el salario mejora porque la economía mejora, esa mejora pueda aumentar un poquito por sobre la inflación, ¿no? Nos parece que esa es la fórmula que más se adapta a la situación que vivimos en la Argentina. Y Pastori, qué importante el rol del legislador, porque en este caso en particular el jubilado no tiene representantes. No podés ir a negociar paritarias, Entonces el jubilado necesita quien lo represente. Primero nosotros, recién lo charlaba con otro legislador, que somos los aportantes, los que estamos en actividad. Digo, bueno, claro. Vamos a... pero el rol del legislador es fundamental. Son quienes los representan. Sí, claro. Sí. Así que bueno, tenemos todo este panorama por delante, arrancando ya el día lunes. Veremos cómo transcurre. ¿Y las PASO? ¿Qué se hace con las PASO, Luis? Y las PASO es una propuesta del oficialismo que parece que algún sector interno del oficialismo lo ha frisado aparentemente, pareciera como que no está muy de acuerdo. No hay previsto ningún tratamiento, así que al menos en este año no se lo va a tratar. Y tampoco está contemplado en el llamado a extraordinarios. Así que, salvo que haya una decisión del presidente de la Nación de incorporarlo en algún decreto en la convocatoria, no se podría tratar sino hasta a partir de marzo. Y vamos a estar ya muy cerca de las elecciones. No le veo mucha vida útil a ese proyecto. Diputado, respecto al tema de las jubilaciones, lo traigo un segundo. Cuando se debatió el presupuesto, el tema de jubilaciones se tocó ligado a que representaba un 60%, no quiero ahora decir más, pero todo de los gastos corrientes había un 60% para jubilaciones, bueno, IFE, otros programas que se destinan. Y después, cuando se trató el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también se habló de las jubilaciones, de las cajas incluso de las provincias, de las deudas. Nosotros antes estábamos hablando de la necesidad de una reforma global, ¿no?, del sistema en sí. ¿Cuándo llega esa reforma? ¿Cuándo se puede llegar a dar? ¿Y cuáles son los puntos principales a reformar, no? Sí.
es uno de los grandes temas, digamos, que la reforma previsional. Porque esto lo que vamos a tratar ahora no es una reforma previsional, es la fórmula de movilidad de los haberes, nada más, digamos, ¿no? Y nada menos, pero no es la reforma previsional. La reforma previsional, la reforma laboral, aunque dicho así tiene mala fama, digamos, pero la reforma, porque se piensa siempre que trata de quitarle derecho a los trabajadores. Pero reforma tributaria. Una reforma tributaria. Son los grandes temas. A ver, tampoco dejo de lado, qué sé yo, la reforma electoral, esta manera de votar con estas boletas, como estamos acostumbrados. Bueno, son temas de fondo que la Argentina alguna vez tiene que sentarse a discutir, ¿no? No podemos estar siempre trabajando sobre la coyuntura de apuro, un 23 de diciembre, sin aviones, sin transporte para los que vivimos en las provincias. No se puede trabajar de esta manera. Una vez que se avance en esas reformas, el círculo pasa a ser virtuoso. Hoy es vicioso, porque al no tener reforma, tenés estos problemas de discusión de fórmulas, claro, etcétera. Entonces están en una encerrona, Luis. Claro, y vamos parches sobre parches. Y bueno, nuestro sistema tributario es un fiel reflejo de esto que estoy diciendo, ¿no? Ahora, emparchado absolutamente y que lleva a una altísima evasión tributaria y a una muy fuerte presión fiscal que trata de compensar la evasión. Bueno, así no se sale adelante, ¿no? Algunos de estos temas habían sido planteados por el gobierno para tratar. La reforma tributaria se había hablado, se iba a enviar, finalmente no se envió. Se creó una comisión especial para tratar la fórmula, que finalmente se enteraron ustedes por un comunicado de prensa del Ejecutivo cuál sería la fórmula. ¿No hay voluntad por parte del oficialismo de tratar los grandes temas? Y bueno, la reforma tributaria la habían prometido enviarla cuando enviaron el proyecto de presupuesto. En el mensaje que acompaña el proyecto decían que a la brevedad se iba a enviar una ley de reforma tributaria. Bueno, termina el año y el proyecto nunca llegó, ¿no? Diputado, así perdón. Que evidentemente no hay voluntad. Le cambio un segundo de tema porque antes lo mencionamos. El tema de la zona franca para Misiones, que se derogó ese artículo aprobado en el presupuesto y que era un tema que ustedes incluso lo votaron a favor, ese articulado siendo oposición, digo, que había llegado a un amplio consenso. ¿Qué visión tiene de eso y qué cree que va a pasar, ¿no? ¿Por qué lo derogaron? Bueno, una gran frustración, una gran desilusión en la provincia de Misiones. Aquí había estado el presidente de la Cámara, aquí había estado el presidente de la Nación el día 23 de octubre, donde Alberto Fernández, ante una consulta periodística, confirmó que eso se iba a incorporar en la ley de presupuesto. Finalmente se incorporó, pero fue vetada por el propio presidente. Así que se imagina usted cómo cayó la noticia del veto presidencial a algo que él mismo se había comprometido a que lo iba a incorporar. Acá en Misiones esto ha generado una profunda decepción en todo el sector, no solamente oficial, sino también en el sector comercial, industrial, de servicio, básicamente, ¿no? Que tenía muchas expectativas generadas. Lamentablemente se derrumbó todo. El tema de estas últimas horas, vacunas. Mayores de 60 años no se pueden vacunar con la vacuna Sputnik V, por lo menos por ahora. Pedido de declaración al ministro de Salud aquí a la Cámara por parte de algunos de sus colegas. Bueno, cuénteme, ¿cómo recibió esta noticia? No, bueno, otra muestra de la improvisación y de la desorganización, ¿no? En un tema tan delicado como este, porque exponerlo al presidente de la Nación, que primero no íbamos a vacunar a partir de marzo, después de enero, después ya en diciembre, eran 10 millones en diciembre, después eran 600.000, después 10 millones entre enero y febrero, y después resulta que hasta ahora todavía la vacuna, con la única que hay un trato ya concreto, que es con la vacuna rusa, finalmente no abarca por ahora al menos a los mayores de 60 años, que es la población. A ver, la mayoría de los fallecimientos en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina creo que el promedio de edad de fallecido es de 72 años.
O sea que claramente lo que apunta es que la población que primero hay que vacunar es la mayor de 60 años, o póngale 65 si quieren, pero justamente la franja etaria que no se va a poder vacunar en lo inmediato. La vacuna Pfizer, Argentina puso 6.000 voluntarios para probar esta vacuna en la última fase y resulta que ahora no explican cuáles son los motivos, dicen que son condiciones inaceptables, dice el ministro, pero no dice cuáles son esas condiciones, pero Chile empieza a vacunar con la Pfizer. O sea, nosotros pusimos los voluntarios y se están vacunando los chilenos, ¿no? Es una muestra de una desorganización absoluta, un papelón. ¿Vendrá el ministro a dar explicaciones? Lo hemos pedido, se ha presentado ya un pedido de juicio político al ministro Ginés García. Hay varios proyectos en ese sentido del interbloque, no sé si vendrá. La verdad que creo que la última vez que vino a hablar a la Cámara fue en abril. Bueno, me parece que ahí también esto muestra muy poco tacto por parte del manejo de un tema que a todos nos preocupa, nos tiene muy preocupados, y los representantes del pueblo no tenemos la palabra oficial, nos enteramos por los medios. Diputado Pastori, gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, muy bien, gracias. Un gusto, como siempre. Gracias, muy amable. Claro, es cierto eso que dijo, tener los voluntarios argentinos y se termina vacunando Chile, Uruguay, que no tiene la culpa Chile, obviamente. No, totalmente. Pero si el laboratorio... Sí, es que salieron varias notas, incluso de justamente los voluntarios hablando de la decepción que tenían, ¿no? A partir de esta de haber lo que participado claro, y que no llegue a sus familiares. Digo, por ahí yo pongo el cuerpo porque quiero que llegue y que mis familiares se vacunen y no se terminan vacunando. Sí. Pero además se acuerdan que fue un domingo en Olivos que se anunció que venía el acuerdo. Bueno, hoy el presidente dijo que sí es un tema entre laboratorios que se arreglen ellos. Pero en un principio como que el tema de afuera, no, ¿viste? Siempre fue entre privados, pero el presidente se mostró como involucrado en el asunto. Bueno. El diputado Jorge Romero está en línea. ¿Qué tal, Romero? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. A ver, no lo estamos escuchando, a ver si está muteado o... A ver, vamos a probar. A ver ahora. Sí, perdón. Ahí está, perfecto. Buenas ¿Qué tardes, tal? Un gusto, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Jorge, muy bien, muy bien. Bueno, comenzamos por este tema que charlábamos recién con el diputado Pastori, el tema vacunas. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuéntenos un poquito. El papel, el rol del ministro Ginés. Mira, el rol del ministro Ginés creo que tratarle. Yo creo que ha hecho una tarea inmensa, inconmensurable durante todo este año. No nos olvidamos que nos agarra una pandemia en el mes de marzo, donde nadie conocía ni sabía de qué se trataba, de lo peligroso, de lo tan desastroso. Esto dio vuelta y puso pata para arriba no solo a la Argentina, puso pata para arriba al mundo entero, tanto económica como sanitariamente. Y tenemos que decir que a pesar de la cantidad de fallecidos que tenemos, de la cantidad de contagiados que tenemos, la Argentina, con el sistema de salud desastroso que teníamos y que ha dejado el gobierno de Mauricio Macri, ha construido hospitales modulares y gracias a Dios nadie de los fallecidos ha muerto por falta de atención médica. Todos tuvieron su atención, todos tuvieron su cama, todos tuvieron su respirador, pero bueno, lamentablemente, y sentimos, ¿no es cierto?, la cantidad de fallecidos que tenemos, y estamos trabajando y se está trabajando desde el gobierno nacional para que la vacuna llegue lo antes posible. Si todavía no llegó es por falta de logística, por falta de tal vez de que la vacuna rusa todavía no está aprobada para los 60 años, cosa que se espere que esté para fin de año y que a partir de enero se pueda vacunar a toda la población argentina. Creo que la Argentina ha hecho un trabajo inconmensurable en cuanto a lo sanitario para prevenir lo máximo posible en esta pandemia, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda.
A usted como diputado, sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Como diputado, ¿no le gustaría que venga aquí al recinto para que le puedan ustedes, tanto oficialismo como oposición, hacerle preguntas respecto de todo el proceso de vacunación, de por qué finalmente no se llegó a un acuerdo con Pfizer, si eso no apta para mayores de 60 años? ¿No les gustaría tener como más detallado el asunto? Sí, tal vez estaría bueno, pero no nos olvidemos que estamos ya fuera de sesiones. Las sesiones han finalizado en el mes de noviembre, estamos en sesiones ya ordinarias, prácticamente extraordinarias, tratando algunos temas específicos que manda el Ejecutivo. El ministro ha estado en la Cámara de Diputados, no es que no ha estado en la Cámara de Diputados, y da los informes correspondientes, tal vez no en forma presencial, pero sí da los informes y de cómo viene trabajando el Ministerio de Salud en todo el país, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Jazmín Mugliarini lo saluda. La oposición directamente, más allá de citarlo, hay un grupo que quiere hacerle un juicio político a Ginés. ¿Qué opina de eso? Imagino que no va a avanzar, digo, sin el apoyo de ustedes. No, de ninguna manera. Aparte me parece una estupidez de lo más grande hacerle un juicio político a un ministro que se ha esforzado y ha trabajado permanentemente en esta pandemia. Y yo creo que, y esto va de corazón, ¿no es cierto?, le pediría a la oposición que esa oposición que ha degradado al Ministerio de Salud Pública de la Nación en una secretaría, querer hacer un juicio político o querer politizar una pandemia, es porque no tienen perspectiva de lo que significa en el mundo una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Romero, tenemos este tema terminando este 2020. Salud, por otro lado, la fórmula jubilatoria y el tema de las PASO. Me parece que, a ver, tema jubilatorio, cuénteme, fórmula atados a la recaudación y al salario. Perdón. Fórmula atada a la recaudación y al salario, pero dejan la inflación de lado. Se vuelve a la vieja fórmula que ha dado tan buenos resultados para los jubilados, que fue la que se implementó desde el año 2012 al 2015 o 2011 al 2015. Es decir, esta fórmula ha sido exitosa. Esta fórmula de movilidad que lamentablemente en el gobierno de Macri se ha sacado y que ha producido que los jubilados pierdan el 20% de su, con respecto a la inflación, ¿no es cierto?, en sus saberes. Sin embargo, cuando estaba este sistema de incremento de movilidad en el gobierno de Cristina, los jubilados siempre han estado por encima de la inflación. Así que se vuelve al sistema anterior, creo que ha sido un sistema exitoso y creo que va a volver a ser exitoso, ¿no es cierto?, para todas aquellas personas de la tercera edad, ¿no? En este sentido, lo que plantea Juntos por el Cambio es que este año, con la suspensión de la fórmula sancionada en 2017, perdieron poder adquisitivo los jubilados porque recibieron menos a partir de los decretos. No es así. ¿No es así? Eso dice Juntos por el Cambio. No es así. Este año se ha llegado al 35% de incremento salarial para los jubilados. Es la segunda, en cuanto a paritaria, es la segunda que más incremento ha tenido en todo el año un sector. Así que no es cierto que se haya perdido. Yo no lo vi quejarse a la oposición o a Juntos por el Cambio cuando sí han perdido más del 20% de su salario en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Diputada, una pregunta ligada al tema PASO. Uno de los planteos principales que hace la oposición es que estamos muy cerca de la elección y que eso corta, digamos, cambia las reglas de juego. ¿Usted no le parece que es momento que el gobierno, que el oficialismo decida si van a avanzar con esto o no, como para despejar esta duda? Miren, yo estoy a favor de que se suspendan las PASOs. Si a mí me consultan, mi opinión es que no estamos en condiciones de afrontar una elección máxima de medio tiempo, con unas PASOs que son unas elecciones muy costosas y que el país es preferible que esos dineros se vuelquen al sistema sanitario, al sistema de salud,
y no en unas elecciones de pasos. Así que en ese sentido yo comparto la idea de que se suspendan las pasos de este año. Diputado Romero, gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿tenés agenda? Tengo agenda. Lo que viene, bueno, tienen, yo creo que la tienen. Lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, miércoles. Y el jueves, Nochebuena. Y el viernes Navidad. Bueno, ahí está el planteo. O sea que, ya que está, dame la agenda de toda la semana. Ahí está el planteo de los diputados del interior. Bueno, ¿viste lo que planteaba recién? Claro, ¿cómo llegan el 24? Pastori, que no tienen vuelo. Sí, que o no, me parece que la comisión del miércoles va a estar virtual en un 90 y pico % y que la Cámara va a tener que avalarle esa virtualidad a la citación dice que es presencial, pero así como las sesiones pueden, si uno argumenta que por X motivo no puede llegar aquí a la Cámara, yo imagino que los diputados de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, pero Misiones. A ver qué tenés. Bueno, el día lunes, a partir de las 14 horas, empieza una comisión informativa con las que va a participar el ministro Moroni de Trabajo junto con Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Bueno, ahí van a exponer la letra chica del proyecto y después los diputados van a tener lugar a hacer preguntas. ¿Esas preguntas son como ocurrió con el tema aborto, que se mandan por escrito? Y eso se va acordando en el momento, pero por ahí expone, después plantea un par de preguntas, responde, vuelve. Eso medio que depende de cada comisión. Bueno, y después el martes, a partir de las 10 de la mañana, empiezan a debatir los propios diputados. Muchos no van a debatir porque ya sabemos que el proyecto que va a llegar al recinto va a ser el que ya tiene media sanción, pero bueno. Y por la tarde sigue este debate y finalmente el miércoles... Perdóname, ahí no hay expositores, el martes. No, el martes ya no, es entre diputados solo que van a debatir el texto. Y el miércoles a las 10 de la mañana, miércoles 23 a las 10 de la mañana, el objetivo es firmar el dictamen ese día. Y los que no pueden viajar... Cuando se firma el dictamen, ¿también hay charla, discusión, debate o no? Sí, es parte de la reunión de comisión. Una vez que terminan de debatir, dicen, bueno, circulamos el dictamen y lo empiezan a firmar. Pero acá lo que dicen es que lo que se extendió en la invitación es que comunicar quienes no puedan viajar y estar presencial, o estén exceptuados por edad, o tengan un certificado médico para reemplazarlo por el quórum de la comisión. Así que se va a contemplar. Si bien es a último momento, eso se va a tener en cuenta. Y después tenés lunes 28... No, lunes 28, nada, y el martes 29... Hay sesión. Hay sesión presencial que todavía no sabemos la fecha. ¿Esa qué esperan ustedes? ¿Una también eterna o más? Va a ser larga. ¿Sí? Es más, se hablaba de quizás introducir otros temas de corte económico en la sesión, pero... Está el tema de la deuda. Hay un par de temas también de créditos hipotecarios y demás, pero... ¿Eso tiene dictamen? Lo de no, créditos? Claro, no. Todos los pero temas... lo que viene del Senado tampoco tiene dictamen. Por eso nada tiene dictamen. ¿De la deuda en relación al fondo? Claro, Porque el tema del fondo hay que cerrarlo para marzo. Claro, el tema de la deuda ligada a moneda extranjera. Está bien. ¿Se acuerdan que se votó en el Senado? Que en el Senado el oficialismo le puso un tope, si se quiere, o un límite en qué se puede gastar esos fondos, que no puede ser para gastos corrientes, y que después por algún reclamo del Ministerio de Economía le agregaron esto de que, bueno, en caso de emergencia sí, como para dar un poco más de rango en qué se utiliza esa plata. Ese proyecto también es un proyecto que quedó para tratarse en la Cámara de Diputados. Hoy vos estabas contando a ver quién sí, quién no. ¿Lo ves muy justito la votación el 29? Sí, lo veo justo. Si contamos que son 115 quedaron ahora de Juntos por el Cambio, más 5 que ya dijeron que no, del abanismo y socialismo, estás contando, más 2 de la izquierda. Vos contás quienes quedaron dolidos por el tema aduanero. Ahí todavía no los conté. ¿No? Ahí te estoy contando solo Juntos por el Cambio, más... No, pero los contás como, a ver, para definir. Claro. Y claro, no, yo estoy contando los que ya dijeron que no. La que no lo quiere. Entonces necesitan 129 el oficialismo para garantizarse el quórum y la aprobación segura. Entonces, bueno, tienen 118 ¿Qué ocurre más. Si no hay quórum o no? Bueno, la pregunta es esa porque la fórmula sancionada durante el macrismo está suspendida hasta diciembre. ¿Hasta? O sea, hasta ahora, hasta el mes de diciembre. Está bien, diciembre vos ya tenés decreto, o sea que en marzo se aplicaría. En marzo, la idea es que con el aumento que se le dé en marzo, el ajuste que se le dé a los jubilados en marzo, sea a partir de la fórmula que se sanciona ahora aquí en el Congreso. ¿Y en caso de no, que se vuelve al anterior? Esa es mi duda. No, antes de marzo se va a sancionar una ley, pero la suspensión es hasta diciembre.
ahí queda como un vacío que pasa hasta marzo, pero el próximo momento es en el mes de marzo, uno da por descontado que de aquí a ese día va a haber una nueva ley. Pero están los días muy ajustados y los votos muy ajustados. Tenés 5 los lavanistas, los 2 de la izquierda, los 115, los de Misiones que están dolidos. Me falta... Bueno, la izquierda fue bien concreto, dijo. Sí. Es más, ni una ni otra. No sé, creo que atado a la inflación sí. Claro, pero ellos lo que quieren es que automáticamente, si la inflación de enero da 3%, aumentarle 3%. Claro, y así atado... Lo que sea, siempre se actualiza. Está bien. Sí, por eso. Entonces habrá que ir viendo, ¿no? Están justos. No significa que no se vaya a aprobar, pero lo que sí significa es que el oficialismo por ahí tiene que moverse un poquito para garantizarse. Entiendo también cuando te dicen, bueno, la inflación no, pues eso... Pues también tenés que tener los fondos para poder pagar. Ah, claro, sí. Lo que se apruebe, pues tenés que tener. Por eso la Comisión de Presupuestos es importante. Pero por eso siempre estuvieron hablando de la fórmula posible, mismo desde el oficialismo, la fórmula posible, la fórmula sustentable, la fórmula que se pueda. Eso es más del 50% del gasto del Estado, o sea, no es menor. Cada punto que vos subís o bajás te trastoca todo. Sí, el jubilado te mira y dice, bueno, no me digas que soy yo el culpable, claro. Pero es una realidad que hay que tener en cuenta. Más en este año 2020, donde te apareció esta situación transversal, pandemia, con necesidades por todos lados, y el 2021 que no sabemos. Es una gran incertidumbre. No se sabe, ¿viste? Con lo que se está dando, como hoy vos nos contabas, en Brasil, en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, y acá nosotros no somos una islita, ¿viste? Con delay nos llega. Sí, por supuesto. Teníamos la esperanza en la vacuna. Bueno, el otro día hubo una reunión muy importante que fue un poco un reencuentro a nivel político, fue una reunión muy importante en donde volvieron a verse provincia, ciudad y nación. Porque se están empezando a preocupar y tienen que empezar a pensar, cómo van a ser. Atención porque el 21 viene otra nueva etapa. Hoy ¿El 21 o el 20? Hoy el presidente anunció que se extiende el distanciamiento hasta el 31 de enero. ¿Ah, sí? Sí, hoy se conoció a la tarde. Claro, de esa reunión de hecho había... No sabía. Sí, en un acto que hubo en Moreno. Sí. Claro. Con la vicepresidenta también. No, eso fue en La Plata. Pero simultáneamente te están hablando de la cantidad de casos, esta reunión que planteas vos. Claro, esa reunión fue importante, pues se esperaba, bueno, ahora nos vuelven a poner alguna limitación o algo. Y pero fue una advertencia, me parece, ¿no? Fue como un... Miren que hay que seguir cuidándose porque se nos está este fin de semana hay 5 o 6 espectáculos con 500, 600 personas al aire libre. Y vienen las sumado fiestas. Streaming, pero y viene el efecto fiesta, que se va a estar mirando muy de cerca. Y vacaciones, que es un sector que también se busca reactivar. Que lo pases muy bien. Gracias. Igualmente. Chao, Jamín. Gracias. Ustedes también, pásenlo muy bien. Nos reencontramos. Nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso.